acá Rodrigo Logan, el ex constituyente y hoy día el amigo de la gente. Me encanta cuando me dice, una señora me dijo así, por eso lo repito en cada una de mis presentaciones de video. Y conforme a nuestro propósito, a mi promesa a la gente, de que íbamos a revisar cada uno de los artículos del proyecto de nueva constitución. Pero lo he venido haciendo ahora a propósito de preguntas que me han hecho en la red, pero son preguntas, son artículos selectivos que tienen que ver con cuál es el sentido y alcance del derecho a la educación, seguridad social, la vivienda digna, la ciudad segura, el derecho a los neurodivergentes, de las personas con neurodivergentes, el reconocimiento de las personas con grave discapacidad, adultos mayores, cómo va a funcionar el nuevo sistema de salud, cuáles son los derechos de los pueblos originarios, la diferencia que hay entre la consulta y el consentimiento, pero han sido selectivos. Pero parece que yo he olvidado de hacerlo de manera continua, del 1 al 388, y incluyendo las 57 normas transitorias. Y creo que eso es necesario, para que no se provoque lo que el presidente llama cherry picking, que es una forma de falacia en la cual tú eliges un artículo en específico y sobre eso generas una teoría argumentativa. Entonces, para que eso no ocurra, vamos a hacer, aparte que vamos a seguir haciendo videos selectivos sobre preguntas en específico, pero creo que se hace necesario el leer el texto. Entonces, hoy día vamos a partir con, que entiendo que hice una división, una distribución, perdón, de las materias, y nos dieron 32 más 4 son 36, 38, 40 videos, ¿vale? Para poder ver lo que son los 388 artículos base más los 57 normas transitorias. Partamos. Porque todas las carreras, las largas y las cortas, parten siempre igual, por el primer paso. El preámbulo. Nosotros y nosotras, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. ¿Qué es un proceso participativo? Que estuvo toda la gente, representaba a todo Chile en la convención constitucional, ojo, convención, no asamblea. Fue paritario, mitad hombre y mitad mujeres, había más mujeres, pero se mantenía el rango del 50%, el 50 y 50, pero eso es par. ¿Ah? Paritario viene de par, por tanto cuando hay un sexo sobre representado, sean hombres o mujeres, ya deja de ser paritario, y uno pasa a ser mayoría y el otro pasa a ser minoría. Y democrático, la palabra demo significa pueblo, kratos significa autoridad, el gobierno o el gobierno del pueblo, a diferencia, por ejemplo, de la aristocratos. Aristo es los mejores, bueno, bajo del concepto de Aristóteles, y kratos viene de autoridad, entonces la autoridad o el gobierno, si ustedes lo quieren ver, de algunos de los mejores. Sí, si no fuera solamente por el tema socioeconómico, si fuera por el tema de emocional, de preparación intelectual y de preparación además cívica y moral y ética, claro, sería ideal. Eso es lo que pensaba Aristóteles en su libro La Ética Nicómaco. Vamos, artículo 1. Chile es un Estado social democrático de derecho, no de derechos. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Se acuerdan que yo le dije que el conjunto de personas que están unidas por vínculos culturales, sociales, culturales, históricos e idiomáticos se llaman nación? Una nación que tiene un territorio determinado y se da una organización civil se llama Estado. Las personas que viven dentro de un Estado se llaman pueblo, y las personas del pueblo que pueden ejercer derechos civiles y políticos se llaman ciudadanía. Todo ciudadano es del pueblo, no todo pueblo es ciudadano. Un bebé recién nacido es nacional, pero no ciudadano, bajo el concepto actual de la Constitución de 1980. Veamos que tiene cambios. Es un Estado social, societas, todo lo que se genera al interior de la sociedad tiene que ser compartido por la sociedad en conjunto. Es democrático, le aplicamos democratos, o sea, el gobierno del pueblo, elegido. Las instituciones de este Estado social tienen que ser elegidas por el pueblo y tienen que trabajar para el pueblo. Y es de derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que está regulado por leyes, ¿ya? Y que la ley, como la mejor expresión de la voluntad soberana de un pueblo y como la mejor creación o herramienta social para mantener la paz social, ¿ya? Hay otras, pero no ha habido ninguna mejor que la ley. La otra podría ser la prudencia y la ética, pero lamentablemente la prudencia y el etos es individual. O sea, cuando nosotros hablamos de la conciencia de lo bueno y lo correcto, hablamos del etos, ¿ya? El etos de la ética, pero el etos es privado.
¿Ya? En cambio, la moral, la palabra moral viene del latinazgo mores maiorum, que significa el comportamiento de la sociedad en un momento determinado, o en este caso, el comportamiento de los mayores. También hay que mirar para atrás y hay que mirar las estructuras, para ir generando estructuras sobre estructuras y no hacer la tabla rasa y creer y comenzar constantemente haciendo refundaciones. ¿Ya? Paso el dato. Eso significa. 2. Se construye como una república solidaria. La palabra res significa cosa pública de todos. O sea, la república es de todos, todos los bienes, todo lo que generamos, el trabajo conjunto, solidaria. ¿Y por qué? Porque podría ser una república que no fuera solidaria. O sea, que fuera para algunos. Por ejemplo, los romanos decían que había una cantidad del dinero que era para el pueblo, que se llamaba el fiscum, o el fisco, y había una parte del dinero que era solamente para el emperador, se llamaba el erarium. Entonces estaban los dineros que eran del emperador y los dineros que eran del pueblo. Y eso después lo tomaron las monarquías. Por ejemplo, en España hay una cantidad de dinero que se le otorga a la monarquía, a la familia real, y otra que es del pueblo español. Distintos sistemas. Aquí nosotros tenemos una república solidaria, todo es de todo, o deberían menos. Sigamos. Su democracia es inclusiva y paritaria. La democracia en sí no puede ser inclusiva, creo que cometí un error, pero ¿por qué? Porque la democracia se ejerce de manera inclusiva y democrática, pero lo que quiere decir aquí es que tenemos que tomar, hay una diferencia entre la palabra inclusión y la palabra integración. Tú integras cuando metes a distintas personas dentro de un espacio, eso es integrar, ¿vale? Yo te integro hombres y mujeres, pero no significa que yo les doy una suerte de equidad o de igualdad, como ustedes lo quieran ver, porque no los estoy incluyendo, los estoy integrando. Cuando a esas personas que yo meto adentro de ese espacio, ya sea un espacio social, yo empiezo a hacer que interactúen entre ellas, ahí recién estoy haciendo inclusión. Antes estoy haciendo integración, que no es lo mismo. Y paritaria, ya explicamos, par entre hombres y mujeres, y además aquí se establece la igualdad sustantiva. Entonces, cuando hablamos de la igualdad sustantiva, que lo vamos a ver más abajo, se habla sobre que ya no hay que tratar iguales a los iguales, que esa es la igualdad formal, sino que hay que eliminar todo tipo de elementos que puedan generar distorsiones para que las personas partan en un plano de igualdad. Esa es la teoría de la igualdad sustantiva, es decir, si alguien tiene más que yo y descubrimos que tiene más que yo porque ha tenido ciertos beneficios que permitieron que partiera antes, que tuviera mayor cantidad de oportunidades, o me suben a mí a tener los mismos beneficios que él, o a él lo bajan para que tenga los mismos beneficios conmigo. Generalmente bajan, por eso, desde mi punto de vista, al menos ahí, es un tema de que al no quedar correctamente definido, que lo van a hacer los tribunales, no estoy hablando de algo mal, lo van a hacer los tribunales y van a definir el concepto, porque de quedar mal definido implicaría que siempre vamos a nivelar hacia abajo, o la mayoría de las veces. Sigamos. Entonces, se construye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria. Punto. Reconoce como valores intrínsecos y irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Cuando habla de valores, recuerden, un valor es una estructura social que reconoce que determinadas conductas determinadas conductas o determinadas acciones son beneficiosas para la sociedad y por tanto tienen que ser protegidas, tienen que ser replicadas y tienen que ser cauteladas o garantizadas para poder mantener su trascendencia en el tiempo. Eso es un valor. Y por tanto el valor es intransable, ¿ya? Cuando lo define la sociedad. A diferencia de los principios, los valores son cambiables, o sea, al revés. Los valores pueden cambiar de una sociedad a otra porque son convenios, el mínimo común. Esos son los valores. En cambio, los principios, al revés, son ciertas estructuras sociales que son inmutables, que no cambian, porque son precisamente el pilar fundamental del cual se construye sociedad, se hace el tejido social. Lo llaman principio, porque es donde se principia a trabajar. Entonces, cuando tú dices, yo tengo un valor acá, ¿cuál es el valor? Los valores intrínsecos y renunciables son la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. O sea, aquí quiso decir que el valor intrínseco y renunciable es idéntico a principio. Son elementos filosóficos, pero créanme, son bastante importantes al momento de hacer la interpretación. El número 1.3. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son fundamentos del Estado y orientan toda su actividad.
Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social, cultural para su pleno desarrollo. Acá nosotros hablamos que, recuerden, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos. No solamente hablamos, permiso, voy a dar un poquito aquí, aunque no nos hace, no nos hace auspicio, pero igual. Acá hay un punto importante, porque los derechos no solamente se reconocen. Un derecho es una prerrogativa que te reconoce el Estado y que te permite hacer que la cumpla el Estado y los demás miembros de la sociedad. ¿Vale? Pero el derecho tiene que tener una garantía, y la garantía se define como la herramienta jurídica que permite su cumplimiento en cuanto a titularidades del derecho, en cuanto a acceso al mismo y en cuanto a cumplimiento y satisfacción del mismo. Si tú no tienes una garantía, que es una herramienta jurídica para hacerlo valer, tu derecho es letra muerta, porque la Constitución puede establecer miles de derechos que nadie va a cumplir. Acá, en la Constitución actual, existe el recurso de protección o la acción de protección, artículo 20, y para el artículo 19, número 7, que es la libertad individual y seguridad personal, ¿sabes? Asegura la libertad personal y seguridad individual. Libertad personal y seguridad individual. Tiene el recurso que se llama recurso de amparo, el habeas corpus. Y también tiene el recurso de reclamación por desconocimiento de nacionalidad, artículo 3. El proyecto de la Constitución tiene artículos 119 y 120 con un recurso, el recurso de protección, pero más ampliado, con diferencia en cuanto a su operatividad. Es un poquito más va a ser más lento, o sea, la tramitación, que el recurso de protección, ¿vale? Y se llama la tutela judicial. El artículo 119, muy parecido al recurso de protección en cuanto a forma, no procedimiento, y el artículo 120 es idéntico al recurso de amparo actual. Pero acá por tanto, un derecho sin protección y sin garantía es letra muerta. Acá se establece que la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan su actividad. Ojo, sin confundir, porque después lo vamos a ver, lo que es un derecho fundamental con un derecho social. Y voy a explicar por qué. Porque los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana. Los derechos sociales son derechos que se llaman de segunda generación. Y voy a explicar por qué. Porque un derecho social, la gente lo tiende a confundir con un derecho fundamental, y no es lo mismo. El derecho fundamental no puede ser modificado de tal manera de que establezca una restricción o anulación en el libre ejercicio por parte de la persona, en su esencia. En cambio, los derechos sociales se entregan a medida que el Estado tiene disponibilidad de fondos. Entonces, no es lo mismo que usted coincida el derecho de propiedad como un derecho fundamental a que usted lo coincida como un derecho social, ¿ya? Y eso pasa en el proyecto de nueva Constitución, que el derecho de propiedad, dentro de otros muchos más, se coincide como un derecho social y por tanto podría ser interpretado de manera laxa por parte de la Corte Constitucional. Ojo, esto que estoy diciendo no es conspiranoico, vamos a seguir. Ya está pasando en Bolivia, en la hermana República de Bolivia y en la hermana República del Ecuador, cuando entra en conflicto el derecho a autodeterminación de los pueblos con el derecho de propiedad de los mestizos, de los no indígenas. Sigamos, o de los ciudadanos no indígenas. El número 2, la soberanía, que es el poder de autodeterminarse que tienen los pueblos, reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, por eso aquí va a hablar de la plurinacionalidad. Se ejerce democráticamente, de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto a atributos que deriva de la dignidad humana. O sea, el límite del actuar del Estado es la dignidad de la persona humana, que es idéntico al artículo 5 de la actual Constitución. Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio. Igual que el artículo 5 de la actual Constitución dice, ningún individuo ni sector del pueblo, ¿ya?, puede atribuirse. Claro, aquí me han preguntado que por qué no dice ningún individuo o grupo, ¿ya? Ok, porque creo que está más abajo, pero la idea se encuentra, porque no habla de grupo, pero sí habla de sectores del pueblo, ¿vale? Para no generar la teoría del enemigo interno. Chile en su diversidad, el 3. Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma parte de un territorio único e indivisible. Acá quiero hacer un comentario porque perdona que estoy más seco que acá se habla de la plurinacionalidad
Y se ha establecido que la plurinacionalidad en su dimensión autonomía territorial indígena y el concepto del Estado regional autónomo con una región autónoma y comunes autónomas podría generar una secesión o una división del Estado. Y eso no es así. Desde el punto de vista territorial, o sea, de lo tangible, este artículo señala que en su diversidad geográfica, o sea, desde Arica hasta Magallanes, natural, la isla de Pascua, el sector insular de Chile, el sector antártico, el sector cordillerano, histórica, diferentes pueblos y naciones, y cultural, lo mismo, porque hay culturas diferentes, por ejemplo, pueblos que no son naciones indígenas, pero sí son etnia y son pueblos, forman un territorio único e indivisible. Pero desde el punto de vista operativo, vamos a ver que eso no es tan así, que sí hay divisiones, pero son divisiones para efectos de la autodeterminación normativa, fiscal y de fiscalización. ¿Ya? No para la autodeterminación territorial, o sea, no podríamos nosotros dividirnos porque este no es un Estado federal, es un Estado unitario. Aunque no lo diga, no lo dice ahí, porque es como deberíamos tener la norma del artículo 3 de la actual Constitución mezclada con esta, sería maravilloso. El 3 dice, Chile es un Estado unitario. La administración del Estado será funcional y totalmente descentralizada o desconcentrada. Eso lo dice el artículo 3 de la actual Constitución. Imagínense que hubiese dicho que el Estado de Chile es unitario y que en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un todo como un territorio único e indivisible. Creo que hubiese quedado, pero ya lo hicimos ya. Sigamos, 4. Las personas nacen, y este es importante, las personas nacen y permanecen libres e interdependientes, no dice independientes, como lo han querido ver algunos, e iguales en dignidad y derecho. ¿Qué significa interdependiente? Que estamos conectados unos con otros y todos con la naturaleza además. Esto es un cambio que hace esta Constitución desde el punto de vista del foco filosófico. Esta Constitución parte de la base, la Constitución del 80 parte de la base de poner al individuo como el centro del actuar del Estado. Acá no pone al individuo, no pone al individuo como centro, sino que pone al individuo con la naturaleza. Por eso que el Estado en el 1 es Estado social y democrático de derecho plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Fíjense que ponen un grado de igualdad al ser humano con la naturaleza e interdependiente unos con otros. Usted puede estar o no estar de acuerdo, pero eso es lo que se quiso explicar acá. Artículo 5. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Lo formamos. Chile reconoce la coexistencia. Eso quiere decir, existen, los reconocemos, ninguno arriba del otro, en un plano de igualdad, de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. 5.2. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuches, aymara, rapanui, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéchcar, yagán y selknam. Y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Pues, ¿qué quiere decir? Que están estos 11 que están acá, y otros que puedan ser reconocidos en la forma reconocida por la ley, y hoy día la ley es la 19.253, que es la ley indígena, y que se hace a través de un procedimiento administrativo entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. El tema es que acá están los escaños reservados. Los escaños reservados que estuvieron, los 17 escaños reservados, representaban a 10 naciones. Ahora usted me va a preguntar por qué aquí hay 11. Porque los selknam no tenían una representación directa por escaños reservados, porque se consideraba que eran muy poquitos. Pero se necesitaba tenerlos acá en la Constitución. Pues son un pueblo originario chileno. Ahora, ¿por qué habla de pueblos y naciones indígenas preexistentes? Por una norma que quedó y que fue ingresada en la Comisión de Consulta y Participación Indígena y sobrevivió hasta el final del proceso. Quisimos sacarla varias veces, pero nos hablaban de que no, que había unos preexistentes, y yo sé que esto podría generar un conflicto de una discordia, porque iban a decir que habían indígenas preexistentes y otros que no lo eran, habían indígenas que podían estar en la Constitución y otros iban a estar en la ley, y entonces ya estábamos discriminando entre los mismos indígenas. Pero con buena fe lo vamos a hacer igual. El 5.3. Es deber del Estado respetar, promover, proteger. Miren los verbos que ocupa. Es deber del Estado respetar, promover, proteger, garantizar el ejercicio de la libre determinación de los derechos colectivos e indivisibles de los cuales son titulares su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular
a nivel comunal, regional, nacional, así como la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. Estamos hablando de los pueblos originarios, de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Artículo 6. El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Bueno, aquí hay un cambio de diseño. La Constitución vigente establece en el artículo 1 que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Luego dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El 3 dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. Y luego dice: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Y luego continúa. ¿Por qué le digo que hay un cambio? Porque la Constitución vigente pone en el centro del actual del Estado a la persona humana. ¿Listo? Y ahí todos en un plano de igualdad dentro del concepto persona. El texto de la nueva Constitución cambia un poco el diseño. Un poco, bastante. Y señala de que nosotros, las personas, vivimos en un plano de igualdad con la naturaleza, de interdependencia, más bien dicho, con la naturaleza, porque la naturaleza hoy día es sujeta de derecho, es sujeto de derecho. Y por tanto, y también que los seres humanos vivimos en un plano de interdependencia unos con otros, porque donde hay sociedad tiene que haber derecho. Ubi societa, ubi jus, dice el dicho, el jurídico. Pero acá se hace una distinción entre los distintos tipos de personas y se habla de la igualdad sustantiva, que es diferente a la igualdad que está detrás de la Constitución vigente. La Constitución vigente sigue el concepto de la igualdad formal, que es una igualdad que viene creada en un concepto por Aristóteles, más de 5.000 años, en un libro que se llama La Ética Nicómaco. Él habla de que a los iguales se deben tratar como iguales, o sea, personas que se encuentran en un mismo rango de estamento. Y por tanto, los que no están en ese mismo rango de estamento no pueden ser tratados como iguales, tienen que subir al rango superior. ¿Sí? Y que por tanto sí es posible hacer diferencias, discriminación. Y la palabra discriminación, pero lo que no pueden ser es arbitrarias, contrarias a la razón o a la ley. ¿Correcto? Entonces, lo que dice acá es si producto, por ejemplo, de ciertas condiciones, de su esfuerzo personal, pero además de ciertos condicionantes que tiene, dos personas parten de distintas materias, por ejemplo, en materia educacional, y uno llega a un tope, claro, se van a tratar como iguales dentro de ese mismo estamento, profesionales, técnicos, gremios, etc. En cambio acá lo que dice es no. Nosotros tenemos que generar conceptos de la igualdad de sustancia, no es de la igualdad formal, sino que la igualdad sustancia. Y la igualdad sustantiva consiste en que las personas que pertenecen al Estado-Nación tenemos que sacar todos aquellos elementos de discriminación que evitan que las personas participen en un plano de igualdad en cuanto titular de derecho, en cuanto acceso a los derechos y en cuanto satisfacción de los mismos. Insisto, acá no voy a hacer el juicio de valor, solamente lo voy a explicar. Esta Constitución permite la discriminación con tal de que no sea arbitraria, contraria a la razón, contraria a la ley. Esta no se pronuncia sobre la discriminación arbitraria. De hecho, cuando habla de discriminación no ocupa la palabra arbitraria. Acá lo que quiere decir es que todas las personas tienen que partir en un plano de igualdad, da igual su origen, su raza, etnia, estirpe, condición o situación socioeconómica. También lo reconoce la Constitución vigente, pero la Constitución vigente, recuerden, parte de la base de que el individuo es el centro del Estado, del actual del Estado. En cambio acá, el centro del Estado no es solamente el individuo, sino que su interdependencia con la naturaleza. Suena algo muy filosófico, pero no es menor, es uno de los elementos súper importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú creas el concepto de la igualdad sustantiva, lo que tú al final te terminas diciendo es, mira, si hay una persona que ha logrado más que tú por alguna circunstancia, vamos a hacernos la pregunta de cómo llegó a obtener más beneficios o mejor acceso a los derechos o más grado de satisfacción de los mismos, ¿cómo lo logró hacer? Si en esos elementos nosotros, bajo el concepto de la nueva Constitución, determinamos que hubieron
elementos que fueron discriminatorios, vamos a pedir al Estado, lo vamos a obligar que los que están más abajo tengan esos mismos beneficios. ¿Correcto? Y también se ha logrado en otros países que baje el que tiene más a igualar las condicionantes del que tiene menos. O sea, alguien puede decir, sí, pero con eso desincentiva el esfuerzo personal. En algunos casos puede ser, sí. En otros vamos a generar el concepto de la igualdad, y el concepto de la igualdad en sí mismo es desigual, porque sabemos que las personas somos todos diferentes. Entonces aquí lo que tenemos que proponer es el concepto de la equidad, que es el concepto de que sabiendo que somos distintos, tenemos que obligar a tratarnos como iguales. Entonces, acuérdense siempre de esto. La Constitución vigente habla de que se puede discriminar, que existe la discriminación con tal de que esta no sea arbitraria. Es decir, yo hoy día podría tener elementos de discriminación, por ejemplo, en elementos etarios, ¿ya? En elementos de edad, en elementos de sexo, en elementos de lugar de origen, siempre que esos no fueran contra razón o contra ley. En cambio, en el proyecto de nueva Constitución, da igual si es contrario a razón o no, esos elementos hay que eliminarlos de la ecuación. Y por tanto, nosotros tenemos que hacer que todas las personas participen en un plano de igualdad. Eso llevado al extremo puede hacer que nosotros nivelemos hacia abajo, porque no vamos a reconocer el esfuerzo individual de cada uno de los integrantes del Estado-Nación. Recuerden, la igualdad no es lo mismo que la equidad. El 2. Todos los órganos colegiados del Estado, la palabra colegiado significa dos o más. Cuando hay autoridades que tienen una pura persona, por ejemplo, un juez de garantía. Juzgado de garantía, una persona. La Corte de Apelaciones tiene 3 o más miembros. Por tanto, la Corte de Apelaciones actúa en salas colegiadas. ¿Ya? Lo mismo que la Corte Suprema. En cambio, los tribunales que actúan con una pura persona se llaman unipersonales. Entonces, los órganos pueden ser unipersonales o colegiados. Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, como el Banco Central, la Contraloría, los superiores y directivos de la administración, que hoy día se eligen por AEP, que significa Alta Dirección Pública, así como los directores de las empresas públicas y semipúblicas, o sea, públicas donde absolutamente todo el dinero proviene del fisco de Chile y también son creadas por ley, y las semipúblicas donde tenga una participación el Estado, 4 lucas, deben tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Aquí se establece una alteración a la regla de la paridad normal, porque la palabra paridad viene de par, o sea, de dos que tengan un peso relativo similar. Y acá se establece de que la paridad indica que es, como decían mis colegas de feministas, señalaban de que la paridad no es un techo, sino que un piso, es mínimo 50% de mujeres. El tema es que si nosotros analizamos el artículo, el 6.1 con el 6.2, donde se reconoce a, por ejemplo, hombres, mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género que participen en condiciones de igualdad sustantiva, significa de que ya generaste una diferencia. El 50% como mínimo tiene que ser mujer, pero del otro 50% no implica que tenga necesariamente que ser hombres. Pueden ser las mismas mujeres, porque el 50% como mínimo es mujer, pero del otro 50% pueden ser mujeres o pueden ser personas que sean de diversidades y disidencias sexuales, ¿ya? Por ejemplo, una persona de género fluido. Ella persona podría perfectamente decir, oye, yo también entro en el concepto de paridad y por tanto, como tengo el concepto de la igualdad sustantiva, también quiero participar ahí. ¿Listo? Y también, por cierto, lo vamos a ver más ahora, los pueblos y naciones indígenas también tienen escaños reservados y también tienen el derecho a participar de esta normativa. Es un concepto, aquí voy a hacer un análisis, ¿eh? Es un concepto que es diferente. Por favor, los que me están mirando, no digan que es bueno o es malo, porque con eso se caratulan y se van a los extremos. Traten de entender un poco lo que quiere acá, que podamos, lo que quiere generar es un cambio, de tal manera de que exista un cambio cultural. Un cambio cultural en que las personas entendamos que hay diferencias, que hay matices, que no son blanco-negro, sino que hay matices entre medio y que podemos generar grados de representación identitaria y que el día de mañana el Estado y la generación de la normativa reconozca esas diferencias de manera normativa, más allá del simple concepto de la persona humana, que también hay que reconocer a la naturaleza, también hay que reconocer a los animales sintientes. Es diferente. Alguien puede decir, ¿va a funcionar? La verdad no tenemos la bola mágica, pero sí podemos ver
que este artículo se ha repetido en la Constitución de la hermana República de Bolivia y el Ecuador. Les pido que por favor le echen un vistazo cómo ha funcionado la igualdad sustantiva en esos países, para que tengamos un parangón. No necesariamente es un sistema de similitud, de igualdad. No somos iguales como nación, como estructura, como relato, pero sí ahí tenemos una forma de poder ver cómo ha sido aplicado en esos países, ya que los proyectos constitucionales, el chileno, el proyecto de nueva constitución, es muy parecido al proyecto específicamente de la hermana República del Ecuador. 6 número 3. El Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones, o sea, las instituciones que no sean órganos colegiados y demás instituciones, y en todo espacio público y privado, y adoptará medidas para que la representación de las personas de género diverso, que cuando dicen género diverso no es hombre o mujer, ¿ya? Sino que hay un matiz entre medio, a través de los mecanismos que establezca la ley. Como les dije, la mitad, la regla general es que mínimo la mitad son mujeres y el resto que pueden ser hombres o representación de personas de género diverso. Ahí esa norma obviamente tiene que ser morigerada en la implementación, en el caso que gane la opción apruebo, toda vez que, por ejemplo, existe una necesidad social, se levantó un requerimiento social en los tribunales de familia, donde más del 73% son mujeres, juezas. Y ellas dijeron, bueno, ¿qué pasa? En el caso de que tengamos que aplicar la paridad, significa que vamos a tener que un 23% de nosotras va a tener que salir para que entren hombres o diversidad de género. No, porque eso yo lo he escuchado, pero el argumento se cae en el caso del 6 número 2, porque como dice al menos el 50%, por tanto la palabra al menos implica que puede ser más, o sea que 73% mujeres para este concepto de la paridad como techo y no como piso, perdón, como piso y no como techo, es posible. Usted dirá si está de acuerdo o no, pero eso es la estructura. 6 número 4. Los poderes y órganos del Estado adoptan las medidas necesarias. Los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad. Deben incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional, de política fiscal, presupuestaria y en el ejercicio de sus funciones. Aquí lo que quiere decir es que tenemos que reconocer que en la estructura de diseño, de implementación, de operación del Estado y de sus órganos y los poderes del Estado, son funciones, porque el poder no se puede dividir, pero debe respetar. Entonces ya no hablamos de hombre-mujer, ¿ya? Aun cuando por diseño biológico, somos macho y hembra, el concepto de hombre y mujer es un concepto de creación social, ¿vale? Desde el punto de vista de diseño es macho y hembra, pero desde el punto de vista de que la creación de hombre y mujer es una creación, es un diseño social, es una convención que nos hemos dado como sociedad. Pero acá lo que se trata es de construir ese concepto para generar que entre los hombres y las mujeres existen matices al medio que también tienen que ser reconocidos en cuanto personas. Con el fin de alcanzar la igualdad de género, igualdad, no dice paridad, dice igualdad, y la paridad, concepto, deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria y en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que en la creación misma de funcionamiento de cada una del diseño institucional hay que considerar que no todos son hombres o mujeres. Desde los letreros del baño hasta su conformación de directorios, hasta la política comunicacional, la política de marketing, la forma de expresión del relato hacia la ciudadanía. Y eso es un cambio porque en el concepto de la Constitución vigente habla de personas y se define a las personas cuando habla de libres iguales. Claro, alguien podría decir que dentro de esas personas, por cierto, que caben las disidencias sexuales y de género, las diversidades, disidencias sexuales y de género, porque son personas, evidente, ¿ya? Pero esta Constitución parte de la base de el hombre y la mujer, está dentro del diseño que no tiene el proyecto de una Constitución que habla sobre los matices y su reconocimiento. 7. Por eso digo que es un concepto muy importante para la aplicación práctica de este proyecto de nueva Constitución. Insisto, es un cambio es un cambio cultural, no es contracultural. Es un cambio cultural el proyecto de nueva Constitución que va a tratar de cambiar el relato de la forma en que hemos construido sociedad hasta ahora. Vamos al siguiente artículo.
Artículo número 7. Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en el marco de la equidad, ¿ves que aquí habla de equidad? Y solidaridad, solidarium, preservando la unidad e integridad del Estado territorial, perdón, no voy a meter nada, dice, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Hoy día, la Constitución vigente establece en el artículo 3 que el Estado de Chile es unitario, que la administración de ese Estado unitario será funcional y territorialmente descentralizado, desconcentrada, en su caso en conformidad a la ley. La palabra descentralizado significa que las decisiones se toman en el centro y de ahí se expanden a las 16 regiones. Entonces, hoy día el presidente, vamos a tomar el poder ejecutivo, la función ejecutiva, presidenta de la, voy a hablar en femenino, presidenta de la República, ministras, subsecretarias, jefas de departamento. Pero en las regiones, el Estado se manifiesta a través de las seremías, que son las secretarías regionales ministeriales. O sea, cada ministerio tiene una expresión en las regiones, ¿ya? Quien coordina a los servicios públicos en esas regiones es de la delegada presidencial y también se preocupa en materia de seguridad pública, junto con los gobiernos comunales, junto con los gobiernos regionales, y ahí está el gobernador regional y el consejo regional, los CORE. Y por tanto la decisión es del centro hacia los distintos lugares de las distintas regiones, las 16 regiones del país. Y también hablamos de desconcentrada cuando hablamos de los recursos. Los recursos salen desde Santiago, desde el Ministerio de Hacienda específicamente, y de ahí se distribuyen a las regiones en base a sus necesidades, lo que ha establecido los gobiernos regionales, como han levantado, y las comunas. Pero el proyecto de nueva Constitución hace un cambio de diseño. Y ya sigue estableciendo que Chile es un Estado unitario de manera territorial, pero desde el punto de vista normativo, fiscal y de fiscalización, establece que van a haber estados regionales autónomos. Cada una de las 16 regiones se va a poder dotar de su propia normativa a través de una institución llamada la Asamblea Regional, y se van a dar una ley regional que es el Estatuto Regional. Además van a existir comunas regionales, y además van a existir las provincias, que hoy día también existe, pero en el proyecto de nueva Constitución es solamente de orden administrativo, no tienen autonomía. También va a existir el Consejo Social Regional, que es como el Consejo Económico Social, que alguna vez habló el presidente Lago, acá se llama el Consejo Social. Pero además de que van a existir esas regiones que se van a poder dotar de autonomía, o sea, de autonomía normativa, fiscal, o sea, van a poder manejar su propia plata, sacada del erario del fisco público, del dinero público, para no confundir erario con fisco, y también van a tener sus propios organismos fiscalizatorios al interior de las regiones. Además de eso, va a existir las autonomías territoriales indígenas, que son para los pueblos y naciones indígenas, que van a poder pedir parte del territorio y también van a tener ese derecho a la autodeterminación normativa, fiscal y fiscalizadora. Y además territorios especiales, como por ejemplo Isla de Pascua, Juan Fernández y Salas. Pero eso no es privativo, no es que lo haya creado la Constitución, el proyecto constitucional el proyecto de nueva Constitución, sino que ya estaba en la Constitución del vigente, a propósito del artículo 126 bis, que dice que son territorios especiales correspondientes a la Isla de Pascua, Archipiélago Juan Fernández. El gobierno y administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan la ley orgánica constitucional respectiva. Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República garantizados en el numeral 7 del artículo 19 se ejercerán en dicho territorio en la forma que determinen las leyes especiales que regulen el ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado. O sea, ya existía el concepto, pero ahora se amplía, porque ahora se les otorga no solamente la facultad de ser considerados territorios especiales, sino que ahora se les otorga la autodeterminación, que la autodeterminación, por el principio de autodeterminación de los pueblos, se les otorga autonomía normativa, autonomía fiscal y autonomía de fiscalización. Entonces, la idea del proyecto de nueva Constitución es generar autonomías territoriales para poder lograr que capturen las necesidades locales del tejido social y que existan en un plano de igualdad y de equidad. Recuerden, la equidad reconoce las diferencias, pero obliga a todos a tratarse como iguales. Y tienen que convivir con el concepto de las atribuciones y facultades del Poder Ejecutivo del presidente. Si bien es cierto que he visto varios tweets y en las redes sociales, gente que me pregunta esto en la operativa, ¿cómo se va a dar? Va a ser difícil, no le vamos a mentir.
Porque hoy día, recuerden, está el presidente o la presidenta con ministro, subsecretario y jefe de servicio que toma las decisiones y puede administrar. Por si eso es la presidenta, la presidencia es jefe de gobierno y supremo administrador según el artículo 32 de la actual Constitución. Ahora la pregunta es, esa presidenta, en el caso que gane la opción apruebo, va a tener facultades. La Contraloría también va a tener facultades a nivel nacional, el Ministerio Público, pero van a haber limitado parte de su actuar operacional por las normativas que se van a dar. Las regiones, las comunas, los territorios especiales y las autonomías territoriales indígenas. Por tanto, va a ser una gran oportunidad, ¿ya?, para poder dialogar más y convivir más que imponer. Va a atentar contra el orden desde el punto de vista de que el orden es la correcta disposición de los factores en atención a un fin determinado. Claro, en un principio no hay que tapar el sol con un dedo. Va a haber un problema de ajuste y el problema de ajuste va a tener que ser soslayado, solucionado por el Congreso. Van a tener que dar normas de implementación, pero muy, muy férreas, precisamente para evitar que operacionalmente se nos produzca un desorden en que cada uno que ya va a tener derecho a autonormarse solamente por ahí, que existan derechos, por ejemplo, en un chileno que pertenece a una autoridad territorial, otro chileno que pertenece al Estado regional de Arica-Parinacota y otro que pertenezca a la región del Ñuble. Van a haber diferencias, evidente, van a haber gente con distintos derechos, pero para que eso no sea un atentado grave a la igualdad en y ante la ley, el Parlamento va a tener mucho que decir. Recuerden, los cambios se crearon en la Convención, pero se van a plasmar y construir en el Parlamento en el caso que gane la opción apruebo. En el caso que gane la opción rechazo, igual, ¿eh? O sea, no piensen que porque se ganó el rechazo no tenemos que continuar con lo que dijo el pueblo en octubre del 2020 cuando votó por un 80% que quería una nueva constitución. Él quería una nueva constitución, y con esto va a seguir con el artículo 8, no implica que todo lo que está aquí no sirve. Aquí hay cosas muy buenas en la actual constitución y que pueden ser replicados en una nueva constitución. Pero también este proyecto tiene cosas muy buenas. O sea, ustedes no piensen que está todo. No existe obra que haya salido del intelecto humano que sea perfecta. Lo dice el mensaje del Código Civil de 1855, lo escribe don Andrés Bello. Y por tanto, podemos hoy día tener la posibilidad de tener lo mejor de lo mejor y no lo menos malo. En el caso de la opción rechazo, no olviden, todas las personas que están por la opción rechazo no se olviden que al otro día, en el 5, si es que gana la opción rechazo, tienen que salir con el mismo brío, el mismo ánimo y el mismo ahínco a solicitar a los parlamentarios que hagan los cambios que la gente ha pedido. Artículo 8. Las personas y los pueblos son interdependientes. ¿Se acuerdan cuando yo le hablaba? No es independiente, es interdependiente. Significa que estamos vinculados unos con otros y por tanto no podemos vivir desde el individualismo. Las personas y pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un todo inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Recuerden, bajo el proyecto de nueva Constitución, el diseño, ahora la naturaleza es sujeto de derecho. Vamos, en materia jurídica se habla del objeto del derecho. Objeto de derecho, no objeto como una cosa, sino que el objeto de derecho consiste en aquella entidad que no es titular de derechos, no puede ejercer derechos, sino que es un objeto de protección del derecho. O sea, por ejemplo, la naturaleza hoy día, los ríos no tienen derecho, las montañas no tienen derecho, los glaciares, las pomponas, la humedad no tienen derecho, sino que tienen una ley que los protege, son un objeto de protección del derecho. Pero en el diseño de la nueva Constitución sí los van a tener. ¿Quién los va a representar? No quedó muy claro, creo que ahí resolvimos mal. No sabemos si lo va a hacer la Defensoría de la Naturaleza, el gobierno de turno, las personas. Pero eso se va a ir trabajando por el Parlamento en el caso de que gane la opción apruebo, porque no puede quedar abierto. Pero ¿qué es lo que trata de decir? Como hoy día la naturaleza es un sujeto de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Es una entidad que puede ser titular de derechos, y eso se llama capacidad de goce. Y además puede ejercerlo en la vida del derecho, en la vida social, y eso se llama capacidad de ejercicio. Y por tanto puede obligar a que otros respeten mi titularidad y mi libre ejercicio. O sea, el mismo derecho que tendrían las personas a poder implementar, por ejemplo, una garantía. ¿Se acuerdan que le expliqué lo que era la garantía? Una acción de tutela judicial para que lo respeten, también lo puede hacer la naturaleza.
Por tanto, es importante saber cuáles son los derechos que tiene la naturaleza, dado que el artículo 8 habla que las personas y pueblos son interdependientes con la naturaleza. Artículo 9. El Estado es laico. En Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y su libre ejercicio, el cual no tiene más limitaciones que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. El Estado laico se opone al concepto del Estado confesional. El Estado confesional consiste en aquel Estado, o sea, aquella nación jurídicamente organizada, donde existe una religión oficial. Y por tanto, el actuar del Estado va dado a reconocer y promover esa religión. En este caso, Chile, en algún momento, la religión oficial fue la religión católica. Luego, en la Constitución del 25 se divide y se hace una decisión donde se establece de que ya la religión oficial no es la religión católica. Pero cuando nosotros hablamos, y por tanto se entiende que desde ese momento se abre la puerta a otra religión. Pero quiero hacer un hincapié acá. La palabra religión significa religare. Es una nueva forma en la cual los seres humanos nos conectamos con Dios, bueno, con el Ser Supremo, ¿vale? Y por tanto la religión es una estructura que tiene un líder, que tiene células, que tiene formatos, que tiene una estructura. Eso es una religión, que es diferente al culto, porque el culto es la manifestación de ciertos ritos, ¿ya?, con los cuales las personas mostramos nuestra cercanía y conexión con ese ser superior. Un culto no es lo mismo que religión. Y tampoco es la igualdad en la manifestación de las creencias espirituales. Acá este artículo lo que dice es que Chile no tiene una religión oficial y que respeta y garantiza la libertad de las religiones y de las creencias espirituales. Por tanto, si yo hoy día creo la iglesia maradoniana, por ejemplo, podría entrar acá, no hay problema. Iglesias que tuvieran como ser supremo a elementos de la naturaleza, también podrían, ¿va? Y aquí, ¿cuál es la diferencia con la actual Constitución? Que la actual Constitución, el 19 número 6, habla también de la libertad de conciencia, pero, y algo que se va a dar en todo el texto constitucional que ustedes lo van a ver. El 19 número 6 habla de que la Constitución asegura a todas las personas la libertad de conciencia, que no es lo mismo que la libertad de culto. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias, estoy hablando de la Constitución vigente, 19 número 6, y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres y el orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir, conservar templos y dependencias bajo las condiciones de seguridad y higiene fijadas por la ley y la Constitución. Las iglesias, las confesiones o instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actuales en vigor. Los templos y sus dependencias destinadas exclusivamente al servicio culto estarán exentos de toda clase de contribución. Acá se hace la diferencia en la Constitución actual entre lo que es la libertad de conciencia, la libertad de culto y la libertad de religión. Pero más allá de eso, porque insisto, son cambios de diseño, pero lo que yo quiero llevarlo es que hay una norma que establece, ¿acuerdan? Yo le dije que todo derecho tiene tres partes: un titular, un contenido y un límite. Y en forma de cumplimiento, el derecho tiene que tener la titularidad, el reconocimiento del derecho, tiene que tener un acceso a ese derecho y tiene que tener parámetros de satisfacción. Les voy a dar un ejemplo: el derecho a la salud. ¿Qué es lo que es la salud? No es la ausencia de enfermedad. La salud es el estado de bienestar físico y psíquico que permite a la persona su mayor realización material y espiritual posible en la sociedad en un momento determinado, en un plano de equidad, ¿cierto? Más o menos parafraseando lo que dice la definición que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, ese es el reconocimiento de la salud. Pero cuando yo voy a ejercer mi derecho a la salud, quiero tener acceso. ¿Y cómo lo tengo? A través de los prestadores de salud públicos y privados, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que yo busco cuando busco salud? Busco las tres R, que me recuperen, que me rehabiliten y que me reinserten, dependiendo del tipo de problema físico o mental. Si yo hago eso y no tengo la plena satisfacción, no tengo el derecho. O sea, si el Estado no me recupera, no me rehabilita o no me reinserta, en el caso de accidentes, trabajo y enfermedades profesionales, yo tengo un derecho que no puedo ejercer. Bueno, acá es exactamente lo mismo. En la Constitución del 80 siempre se colocaban límites a los derechos que eran límites sistémicos, que era que no fuera contra la ley, la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional y el orden público. Siempre lo repite.
Acá en esta constitución esos límites no existen, en el proyecto de una constitución esos límites no existen, los límites siempre vienen dados por la constitución y la ley, y eso tiene una explicación, y con esto pasamos al siguiente artículo. La explicación viene dado porque el elemento moral y el elemento buenas costumbres es un elemento subjetivo, y esa subjetividad era resuelto por los tribunales, porque no hay ninguna parte que se establezca que es moral o cuáles son las buenas costumbres. La ley es fácil establecerla, el orden público también es un tema subjetivo y que se ve mediante la sentencia, y la seguridad nacional. La seguridad nacional podríamos entender que es más objetivizable, la ley absolutamente objetivizable, pero el elemento ley, moral y buenas costumbres, moral y orden público, son más subjetivos, y eso es lo que el proyecto de nueva constitución saca. Por eso no establece esa normativa. Pero, dicho eso, también genera y abre la puerta a peligros, como por ejemplo este artículo del 9 podría permitir que viniera una iglesia satánica, que vinieran iglesias, la iglesia maradoniana, no tengo nada contra ellos, pero ¿por qué? Porque vamos a hablar del satanismo, porque la iglesia maradoniana también, allá hoy día le podríamos aplicar que fue contraria a la moral, la ley y las buenas costumbres, pero en el caso de acá no se podría. Artículo 10. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringir el vínculo exclusivamente filiativo o consanguíneo, y le garantiza una vida digna. Este artículo es muy lindo. ¿No? Aquí hay que las cosas como son. Las cosas como son. El artículo 1 de la actual Constitución establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sí, es cierto, no dice que es familia. Puede ser familia papá, mamá, 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 papá, papá, papá solo, mamá solo, con los niños, homoparental, todos los tipos de familia caben acá en el artículo 1. Pero acá este artículo lo desglosa más, y desde mi punto de vista, no quiero hacer el juicio de valor, se lo estoy leyendo, pero dice que el Estado reconoce y protege, fíjense en el verbo, reconoce y protege a las familias en sus diversas formas y expresiones y modos de vida, sin restringir los vínculos exclusivamente filiativos. O sea, aquí tiene un punto. Imagínense que yo me junto con una mujer y tenemos una pareja, y ella tiene hijos y yo también tengo hijos. Y los hijos de mi pareja, luego pensemos que no nos casamos, y yo llego a tener tal calidad de vínculo con los hijos que ellos me dicen papá a mí. Y el día de mañana yo quiero seguir manteniendo, y yo luego por situaciones de la vida yo rompo esta relación con la chiquilla, no van a decir chiquilla porque me van a acusar de micromachista, con mi pareja. Y yo quiero mantener una relación con sus hijos porque me consideran papá y yo los quiero mucho, los amo, de verdad, de corazón. Si hoy día consideramos a la familia solamente desde el punto de vista filiativo sanguíneo, que es lo que se coincide, mi cercanía con ellos es esta. Es prácticamente imposible porque no voy a poder pelear en un plano de igualdad con el papá biológico, por ejemplo. En cambio acá no, porque acá dice que no se restringe a vínculos exclusivamente filiativos o sanguíneos y le garantiza una vida digna.